Hola, ¿cómo están? Pues mi nombre es Rodrigo Contreras. Vamos a empezar con lo que sea el primer videocast dedicado a la creación de guiones y cortometrajes. Eh, Vamos a empezar definiendo qué es cortometraje. Un cortometraje es una historia audiovisual proveniente de la tradición cinematográfica con la particularidad de que es una historia muy breve. El género cortometraje nos dice que es una historia que debe durar después de un minuto hasta un máximo de 30 minutos. La industria y de alguna forma las personas que se dedican a hacer cortometrajes pues han establecido un tiempo máximo de 10 minutos pues para cuestión de que en festivales y este tipo de eventos se puedan reproducir, se puedan ver muchas historias. Todos los cortometrajes que se realizan tienen un guión. ¿Qué es un guión? Es un documento, es un escrito donde yo voy a escribir de alguna manera todas las acciones que va a tener una historia, empezando desde quién es el personaje, cómo es el personaje, en dónde se encuentra ubicado el personaje, todas las acciones que va a ir desarrollando y todos los diálogos que en su momento va a llegar a decir. Habíamos dicho que el cortometraje es una historia muy breve, por lo cual siempre se cuenta a partir de uno de los personajes, ¿no? A partir del personaje principal, normalmente. Este personaje principal pues tiene que describirse sobre cómo es, en dónde se encuentra, qué está realizando, qué está diciendo, y en el caso en que lo diga, pues tiene que estar muy claro el texto o el diálogo que va a llegar a decir. Es muy importante hacer un guión siempre que empecemos a realizar un cortometraje, porque es el momento donde vamos a diseñar la historia. Son los planos de cualquier historia que vayamos posteriormente a contar. Si no tenemos un guión, tampoco tendremos parámetros para empezar a producir. Entonces, de nada me sirve una cámara muy bonita, de nada me sirve tener una actriz, un actor, un escenario muy interesante si no tienen algo que decir. El guión es el elemento principal a partir del cual voy a empezar a construir una historia. Y esta historia va posteriormente a traducirse en imágenes. Entonces el trabajo de un guionista es justamente escribir las historias que posteriormente habrán de representarse, habrán de grabarse, habrán de musicalizarse, habrán de producirse, en pocas palabras. Vamos a distinguir básicamente tres tipos de guiones para efectos de realizar un cortometraje. No siempre hay que realizar los tres, sin embargo es importante que conozcamos que existen. El primer guión es el guión literario. El guión literario se va a encargar de escribir 5 puntos importantes. Primero sería identificar el encabezado. El encabezado es una frase en donde vamos a considerar 3 elementos principales. El primero es si estamos en un interior o un exterior. Posteriormente vamos a decir el lugar en general donde se desarrolla la acción, por ejemplo, una casa, una habitación, el parque, una oficina, etcétera. Y finalmente vamos a decir si es de noche o si es de día, para efectos técnicos. Después del encabezado que tiene estos 3 elementos, vamos a hacer una descripción del lugar. Por ejemplo, si dijimos en el encabezado que vamos a realizar las acciones en una oficina, diremos qué tipo de oficina es. Entonces podemos ser muy descriptivos o podemos manejar qué tipo de oficina es de manera general. Por ejemplo, podríamos decir, estamos hablando de una oficina del gobierno donde hay 40 escritorios muy pegado uno con otro, las personas están trabajando con flojera, algunas de ellas hacen bromas, al fondo se alcanza a ver una hilera de personas que esperan muy cansadas, ¿no? Entonces ese tipo de descripciones. Y de manera simultánea ahí vamos a colocar el tercer punto, que son las acciones. Las acciones es describir en tiempo presente, esto es muy importante. En un guión nunca escribimos y caminará o caminó por la oficina, sino que hablaremos en presente. Diremos, una secretaria del gobierno escribe en una máquina antigua lo que le dicta a su jefe. Al fondo camina la señora de limpieza y se aproxima de manera sospechosa. Entonces empezamos a hacer una descripción de las acciones en tiempo presente. El siguiente punto son los diálogos. Eso es muy importante.
El diálogo es lo que va a decir el personaje. Entonces, si no tenemos claro qué es lo que el personaje va a decir, es muy común que el actor, estando en el escenario o en la locación, empiece a improvisar. Eso no es lo conveniente, puesto que desde que se diseña una historia debemos saber qué psicología tiene cada uno de los personajes y en base a esa psicología, en base a esa conducta, en base a esa personalidad, tendrán que estar delimitados los diálogos. Es decir, después de que termina una escena, viene una transición. Es decir, tenemos varias posibilidades. Tenemos, por ejemplo, un corte directo, tenemos una disolvencia. Una disolvencia es cuando una imagen desaparece para que aparezca otra. Tenemos también un fade out o fundido a negros, que es cuando la imagen se va perdiendo y se va llenando la pantalla de color negro. Y básicamente son las más utilizadas. Entonces tenemos que considerar que para escribir un guión literario tenemos que considerar primeramente el encabezado, posteriormente debemos realizar lo que sea la descripción del lugar o de los personajes, posteriormente las acciones, después los diálogos y finalmente las transiciones. Eh, este es el guión literario, el guión básico que debemos realizar. Posteriormente hay otra etapa que sería el guión técnico. En el guión técnico se describirían los elementos más exactos del lenguaje cinematográfico, donde colocaríamos qué tipo de toma se va a realizar, qué movimiento de cámara, dentro de un código muy preciso, ¿no? Entonces vamos a decir, la cámara se va a mover en un dolly hacia determinado lugar, lo cual ya implica conocimientos más técnicos del mismo lenguaje. Y el último tipo de guión es conocido como storyboard o guión gráfico, donde vamos a realizar una descripción de cada imagen acompañada de un gráfico, acompañada de un dibujo que le va a servir al director de fotografía, al actor y al mismo director para visualizar la historia, para visualizar qué tan sencillo o qué tan complicado será la realización de este. Y finalmente todos estos tres guiones serán una guía importante para el momento de la producción. Por el momento terminaríamos con esto, que sería que es un cortometraje. Ya habíamos dicho que es una historia muy breve, que utiliza el lenguaje cinematográfico, que está compuesto básicamente por imágenes, por audio y con un montaje. El montaje es que vamos a poder mezclar imágenes de algún momento, de algún momento de la acción con un significado preciso. Eso es un cortometraje, es una historia breve pero muy contundente. Y el primer paso para realizar un cortometraje, ya de manera más práctica, sería el guión literario, que contiene los elementos que se han dicho con anterioridad. Así cerramos este primer video blog, videocast sobre el guión. Soy Rodrigo Contreras. Estaremos viéndonos próximamente. Bye.